La gente necesita escuchar de nuestra boca que Cristo es el Salvador, mi hermano. Si ellos no escuchan de nuestra boca ese mensaje del Evangelio, ellos no van a creer. ¿Cómo van a creer si alguien no les predica? ¿Cómo van a creer si ellos no escuchan ese mensaje poderoso del Evangelio de que Cristo vino al mundo a salvar pecadores? ¿Cómo van a creer ese mensaje si alguien no les predica? Ahora bien, ellos no solo necesitan escuchar de nuestras bocas, sino también necesitan ver en nuestras vidas el impacto que ese evangelio ha tenido. Es contraproducente que tú con tu boca hables el evangelio y con tu vida no andes de acuerdo al evangelio. Y Pablo nos habla aquí en 1 Timoteo, mis hermanos, capítulo 2, versículos 8 al 15, de hombres y mujeres que dan buen testimonio del evangelio. Hombres y mujeres que adornan el evangelio. Pablo en la carta a Tito usa ese lenguaje, que adornemos el evangelio. Que el evangelio se mire precioso por cómo ha hecho el impacto en tu vida, cómo ha hecho el cambio en tu vida. Tú ya no hablas igual, tú ya no piensas igual, ya no comentas igual, ya no trabajas igual. El evangelio ha impactado cada área de tu vida. Ya no tratas a tu familia igual, ya no tratas a tu esposa igual, ya no tratas a tus hijos igual. Ya no usas tu dinero de la misma manera que lo usabas cuando estabas sin Cristo. No significa que tú eres perfecto, pero significa de que la gente mira y escucha de ti el evangelio. Y al ver tu vida ellos dicen, ese evangelio, ese mensaje ha cambiado a esta persona. Ya no usa su tiempo igual. El domingo pasado les tocó, digamos generalmente, hablando en términos generales, a los hombres. Este domingo, por la gracia de Dios, les toca a las hermanas. Y Dios nos quiere enseñar mucho acerca de este pasaje, mis hermanos. Y es por su gracia que nosotros lo tenemos aquí en las Escrituras. No es para nuestro mal, no es para nuestra destrucción, sino para nuestro bien y para su gloria. Yo voy a leer, mis hermanos, 1 Timoteo 2, 9 al 15. Dice así la palabra del Señor, síganme ustedes con la lectura. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cómo los hombres pueden adornar el evangelio? ¿Pueden dar buen testimonio del evangelio? El versículo 8 lo dice. El apóstol Pablo explica ahí, yo quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hombres limpios, con una reputación limpia. No hombres belicosos, no hombres que andan de pleito en pleito, de grito en grito, dentro de su hogar, en sus labores. ¿Cómo Dios es bien representado por hombres que han creído en Cristo? Hombres que son, en lugar de guerrilleros y que siempre tienen el arma lista para atacar, son hombres pacificadores. Son hombres que son conocidos por hacer la paz donde ellos van y no están con enojo guardado en su corazón contra otros, con deseos de venganza, con deseos de, este ya me la hizo, pero en algún momento yo me voy a vengar. Hombres que dan buen testimonio son aquellos que no buscan venganza, son aquellos que están controlados por el Espíritu Santo. Sus palabras, sus frases, sus reacciones, incluso ante la más fuerte prueba, sus reacciones son sosegadas y bien medidas y controladas por la obra del Espíritu Santo.
Un hombre de pleitos, un hombre con sus manos llenas de ira y de contienda no da buen testimonio del evangelio. No da buen testimonio del evangelio. Y ustedes, mis hermanos, se sorprenderían si yo les cuento las historias que yo tengo de hombres, pastores, diáconos, que en una reunión de la iglesia se empiezan a doblar las mangas y le dicen al hermano, vámonos allá afuera, allá nos vamos a arreglar. Hombres que están llenos de odio, hombres que no pueden perdonar. Y el domingo pasado hablamos de eso, mis hermanos. ¿Cómo pueden las mujeres dar buen testimonio del evangelio? ¿Cómo pueden las mujeres adornar el evangelio? Pablo nos dice 4 cosas aquí. Vamos a tratar de avanzar lo mejor posible, mis hermanos, porque este texto pudiéramos hablar meses y meses y meses de él. Es una fuente de riqueza la que hay aquí. En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo pueden las mujeres dar buen testimonio del evangelio? Las mujeres que han creído en Cristo. Y quiero dejar claro que esto solo es en el poder del Espíritu Santo, porque esto que vamos a hablar hoy es contracultural. Esto no se lo van a decir en CNN, esto no se lo van a decir en Fox News, esto no se lo van a decir en Hollywood, esto no se lo van a decir en ninguna telenovela, esto no se lo van a decir en ninguna serie de Netflix, en ninguna. Esto no se lo van a decir en el mall. Esto no se lo van a decir en las tiendas de damas. Esto no aparece en ninguna parte en nuestra sociedad, solo en la palabra de Dios. Y el evangelio, mis hermanos, déjenme decirle, es contracultura. El evangelio va en contra de todo lo que el mundo enseña y predica y anuncia. En primer lugar, ¿cómo las mujeres pueden dar buen testimonio del evangelio? Las mujeres que dan buen testimonio del evangelio se visten con modestia, con modestia. No sé qué viene a su mente cuando escucha la palabra modestia. Tal vez a su mente viene los Amish o algo así, ¿verdad? O el siglo XVI o incluso antes. Pero ahorita vamos a ver qué significa esa palabra modestia. Versículo 9 de 1 de Timoteo 2. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo viene hablando de la iglesia local, mis hermanos, y esto nosotros tenemos que entenderlo en su contexto, este versículo. Asimismo, dice Pablo, asimismo ¿qué? ¿De qué viene hablando? Pablo acaba de decir en el versículo 8, yo quiero pues que los hombres, y en el versículo 9 dice, asimismo, en otras palabras, quiero también que las mujeres, y está hablando de la oración. Las mujeres vienen y se presentan en la iglesia y en todo lugar donde ellas anden, así como los hombres, en todo lugar donde ellos anden, se presentan con una vestimenta modesta, una vestimenta, dice él, decorosa. Así como los hombres en la iglesia de Éfeso, varios de ellos, no todos ellos, pero varios de ellos estaban deshonrando el evangelio con sus pleitos y sus divisiones, especialmente por los falsos maestros dentro de la iglesia. Así como ellos estaban deshonrando el evangelio, así algunas mujeres, no todas, algunas de la iglesia de Éfeso estaban deshonrando el evangelio con su manera de vestir, con su porte. Dios que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso nos dice Pablo ahí en el capítulo 2 al inicio. Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere también que los medios de salvación de esas personas sean santos. ¿Cómo Dios salva a personas? A través de nosotros, mis hermanos. De que nosotros vayamos y hablemos el evangelio y lo respaldemos con nuestras vidas. Que nuestras vidas den buen testimonio del evangelio. Y estos hombres y estas mujeres en Éfeso no estaban dando buen testimonio del evangelio. Entonces, ¿qué pasaba? La gente iba a la iglesia en Éfeso, pero era lo mismo que ir al templo de Diana. Era lo mismo que ir al mercado ahí a comprar los alimentos. No había diferencia. Los mismos pleitos que habían allá en el mercado entre los hombres de negocios allá, habían en la iglesia también aquí, peleando por las doctrinas. La misma vestimenta que había allá en el mercado, la misma vestimenta había acá, la misma vestimenta que había allá en los puestos de alta alcurnia y de vida política
de las esposas de los senadores y de los gobernantes, esa misma manera de vestir venía aquí a la iglesia. Y dice Pablo, eso no es posible. ¿Cómo se pueden ustedes congregar? Y hay hombres con ira y contienda unos en contra de otros. ¿Cómo es posible que ustedes se puedan congregar y no hay modestia en la manera de vestir de las hermanas? Eso no es posible. Sus vidas han sido transformadas, sus vidas han sido renovadas. Entonces ustedes están siendo obstáculos para que el evangelio llegue a otras personas. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Me encanta la palabra atavíen. Esa palabra atavío es una palabra que no usamos, ¿verdad? Comúnmente. O sea, los esposos no se levantaron hoy y le dijeron, ¿con qué atavío irás a la iglesia, mi amor? No usamos ese tipo de palabras. ¿Qué quiere decir entonces? Esa palabra quiere decir poner en orden, arreglar, adornar. Y yo quiero que se entienda muy bien esto, mis hermanos. Dios quiere que las mujeres se arreglen. Lo que vamos a hablar más adelante y lo que dicen los versículos más adelante, no está hablando Pablo de que quiere que todas se vistan como Amish, ¿verdad? Mujeres Amish todas, ¿verdad? No, Pablo no está hablando de eso. Hay iglesias que erróneamente dicen, la mujer no se puede maquillar, la mujer no puede usar pendientes. Hermano, eso es erróneo. Si usted tiene la conciencia de que no se puede usar eso, hermano, usted entre usted y yo y Dios. Pero esa regla, esa ley, no la puede encontrar en las páginas de la Biblia. Que las mujeres, dice Pablo, se atavíen de ropa decorosa. Que las mujeres se pongan en orden. Pablo no está diciendo aquí que las mujeres anden todas desarregladas y despeinadas ahí en la calle. No, Pablo no está diciendo eso, mis hermanos, porque si usted lee el texto así a la carrera, rápidamente, usted puede cometer ese error. Y entonces imponer para todas las damas algo que no está en la palabra del Señor. La palabra atavío significa poner en orden, algo adornado, algo embellecido. Es más, esta palabra viene en el idioma griego de donde nosotros tomamos la palabra cosmético. Que se cosmetiqueen. Ese es el punto del apóstol Pablo. Que se arreglen. Una mujer, mi hermano, que pasa desarreglada todo el tiempo y despeinada todo el tiempo y descuidada todo el tiempo, no está dando buen testimonio tampoco de la gracia de Dios en su vida. No está siendo modesta. Porque el asunto con la modestia es que tú no estás llamando la atención directamente a ti y a tu cuerpo y a tu manera de comportar, sino que la gente debería ver, y vamos a verlo en un momento, debería ver tu vida, debería ver tu forma de vestir y pensar en la obra que Dios está haciendo en ti. Y si una mujer está por ahí toda despeinada, como, no sé, tal vez ustedes han visto, a plenas 2 de la tarde, señoras en pijamas en Walmart comprando, y yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? No hay como un tipo de vergüenza de... Pablo está diciendo que las hermanas se arreglen, que las hermanas se pongan en orden, que las hermanas se embellezcan. Hermana, embellezcase, peínese, arréglese. Para la gloria de Dios, mi hermano. Para la gloria de Dios. Especialmente las esposas para sus esposos. Arréglense. Presenten sus vidas ordenadamente. Pero este arreglo tiene varias características. Debe ser con ropa decorosa. Su modo de vestir, les dice Pablo, debe ser respetable, correcto, apropiado. Subraya esas palabras. Su modo de vestir, ropa, debe ser respetable, correcto, apropiado, decoroso, ropa decorosa. Yo conozco muy poco de las mujeres, mi hermano. Muy poco, poquito. No soy experto en mujer. No soy experto en mujer. Pero de lo poco que yo conozco, yo sé que tienen interés en la ropa. ¿No es así? Yo espero no equivocarme. La ropa y el calzado. Ropa y calzado, ¿verdad? Yo escucho a menudo por ahí, no les voy a decir dónde. No tengo que ponerme hoy.
Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo no tienes que ponerte hoy? Ok. Ellas emplean tiempo y dinero en sus guardarropas. Eso es muy importante para la mujer. Ahora, si eso es tan importante, la pregunta que sigue es, ¿cómo debe vestirse una mujer que sigue a Cristo, que ha creído en Cristo como su Salvador y Señor? En este aspecto, el Evangelio nos presenta una imagen que va en contra de la cultura, especialmente en este país. Va en contra incluso de todo lo que tú puedes haber llegado a aprender. Va en contra de lo que le enseñan a tus hijos en la escuela. Va en contra de lo que enseñan en las películas. Va en contra de todo lo que este mundo te dice. ¿Y qué es lo que Pablo nos enseña en este pasaje? Que lo más importante es tu interior, no tu exterior. Lo más importante, escuchen esto, hermanas. Lo más importante es tu interior, no tu exterior. Dios quiere que tu modo de vestir sea respetable, correcto y apropiado. Porque tu interés debe estar en tu corazón y en tu caminar con Cristo, no en cómo tú te ves. Es cierto, las mujeres han de arreglarse y Pablo lo acaba de decir, pero su interés no debe ser ese. Y esto, mis hermanos, en un mundo como el que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, aplica también, tanto para los hombres como para las mujeres. Pero Dios lo está aplicando a nuestras vidas hoy, especialmente a las hermanas. Mi esposa escribió un estudio sobre este tema y ella dice, tristemente vivimos en un mundo tan inmodesto que la inmodestia ahora parece normal. Normal. Cosa de todos los días, ¿no? Uno no puede ir ni a la tienda tranquilo como hombre. Los hombres somos estimulados visualmente. Y si usted, hermana, no lo sabe, pregúntele a su esposo. No puede ir uno ni a la tienda tranquilamente porque ahí tiene que andar con la mirada enterrada en el piso porque no puede ver otro lado, ¿verdad? No puede ver otro lado. Pablo es muy específico con estas instrucciones, mis hermanos. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa y las otras dos características que Pablo menciona es con pudor y modestia. La palabra pudor se refiere a ropa decente. Esta palabra conlleva la idea de humildad. Humildad y vergüenza. Fíjese qué interesante. Dios quiere que tú te vistas como alguien que siente vergüenza cuando otros miran cosas en ti, en tu cuerpo que no deben de ver. Que tengas vergüenza. Y la pregunta es, ¿dónde está el sentido de vergüenza en nuestra sociedad? No está, mi hermano. Se ha perdido. Se ha perdido. En las películas, mis hermanos, ¿dónde está el sentido de vergüenza? ¿Dónde está el sentido de vergüenza? No solo de los actores que están allá mal vestidos, sino el sentido de vergüenza tuyo, de que tú estás viendo esa desnudez. De que tú estás viendo esa desnudez. ¿Dónde está el sentido de vergüenza? Que tú te sientas a ver una telenovela y tú miras ahí cómo esas mujeres están mal vestidas en esa telenovela, con esas minifaldas o minicamisas, no sé cómo le llamen a eso, besándose y tocándose, y tú no tengas vergüenza de estar viendo eso. Tiene que haber un sentido de vergüenza en nosotros, mis hermanos. El hombre y la mujer cayeron en pecado en Génesis capítulo 3 y ellos estaban desnudos. No se habían dado cuenta de que estaban desnudos. ¿Hasta cuándo se dieron cuenta? Cuando cayeron en pecado. Porque Satanás les dijo, ustedes serán como Dios. Y ellos vieron eso y sintieron vergüenza. Esto es ser como Dios. Esto es ser como Dios. Estar así en esta condición es ser como Dios. Y ellos sintieron vergüenza y se escondieron y se cosieron unas hojas
Y el sentido ahí, Nancy Leigh DeMoss tiene un buen libro que se llama La apariencia. Se los recomiendo. Cortito, Nancy Leigh DeMoss explica que el sentido ahí de que ellos se hicieron delantales es que ellos se hicieron cinturones para cubrir solamente sus partes privadas. Y Dios vino y mató unos animales como sustituto de ellos. Para que ellos no murieran, mató a los animales. Y tomó las pieles de esos animales y hizo túnicas. Túnicas, la idea es algo que te cubre desde el cuello hasta debajo de las rodillas para tapar tu vergüenza. Porque cuando tú estás desnudo y alguien te mira en esa condición, la idea es que tú sientas vergüenza. Porque ser pecador es vergonzoso. Pablo dice, yo quiero que las mujeres se vistan con pudor, con humildad, con un sentido de vergüenza, porque tú no quieres que otros miren algo que no tienen que ver en ti. Y la palabra modestia se refiere a una ropa moderada. No es aquello despampanante que entra en una habitación y todo el mundo queda viendo porque no hay otra cosa que hacer sino que verla. Hay que verla, sí, porque llama tanto la atención que hay que verla. Ostentosamente, ¿verdad? La modestia habla de un estilo de ropa que demuestra un corazón de autocontrol. Claro, hay hermanas, y las había en Éfeso, que se podían comprar los vestidos más caros y más lujosos y más despampanantes. En el tiempo de Pablo en Éfeso era más fácil diferenciar entre un vestido costoso y un vestido no costoso. Era muy fácil. Hoy en día no. Ayer mientras estudiaba yo me metía a buscar vestidos Oscar de la Renta. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ross, Oscar de la Renta. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, hermano. $20, $11,999. ¿Cuál es la diferencia? Que te pregunten, ¿quién es tu diseñador? Esa es la diferencia. Yo creo. Nunca voy a poder entender eso. En el tiempo de Pablo era diferente, mi hermano, porque habían hermanas humildes, de humilde condición, que llegaban ahí, incluso después de llegaban a los servicios de la iglesia, incluso después de haber estado sirviéndoles a sus amos, porque eran esclavos, durante horas y horas y horas y horas y horas, y llegaban ahí, apenas se podían lavar la cara, me imagino, y entraban las señorotas, ¿verdad? Vestidas de aquellas ropas costosísimas. Dice Pablo, eso deshonra el evangelio, eso deshonra a Cristo. Y tal vez tú dices, pastor, yo todos esos vestidos así de quinceañera, eso no lo voy a usar. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Es tu actitud llamar la atención a tu cuerpo? Que tú vayas pasando y que tú digas, me están viendo, esto es lo que me gusta. Si esa es tu actitud, eso deshonra el evangelio. Eso deshonra el evangelio, eso deshonra a Cristo. Dios quiere, mis hermanos, que nos vistamos, hombres y mujeres, con ropa que sea decente, apropiada, moderada. La pregunta, mi hermana, no es ¿cómo me queda este vestido? La pregunta es, ¿agrada este vestido a Dios? ¿Agrada este vestido a mi Salvador? ¿Llama la atención a mi cuerpo o llama la atención a la obra de Cristo en mí? El pastor John MacArthur dice, una mujer debe examinar cuáles son sus motivaciones y metas al vestir. ¿Es tu intención mostrar la gracia y la belleza de ser mujer? ¿Es revelar un corazón humilde dedicado a adorar a Dios? ¿O es llamar la atención hacia ti misma y hacer gala de tu belleza? O peor aún, ¿es intentar seducir a los hombres de manera sexual? Una mujer que se concentre en adorar a Dios considerará de manera cuidadosa cómo se viste, porque su corazón le dictará cómo han de ser su guardarropa y su apariencia. Y aquí yo les quiero decir algo muy importante. Pónganlo en asterisco, subráyelo. La manera en cómo te vistes es una demostración directa de cómo está tu corazón. La manera en cómo te vistes es una demostración directa de cómo está tu corazón. Porque
Nuestros deseos controlan todo, mis hermanos. Si tú quieres honrar a Dios, te vas a vestir de cierta manera. Si tú no quieres honrar a Dios, te vas a vestir de otra manera. Si tú quieres ser vista, te vas a vestir de otra manera. Viene de los deseos del corazón, la manera en cómo te vistes. Y yo no sé, mis hermanos, en mi experiencia como pastor, yo no sé si hay alguna cosa que insulte más a una hermana que le digan, no puedes estar vestida así. Eso sí es problema, ¿eh? Ese sí es problema. ¿De dónde viene ese problema? ¿Por qué se da ese problema? Del corazón, mi hermano, del corazón. Y hermana, yo no te estoy pidiendo que te sometas a mí o a esta iglesia. No, mi hermana. Y si después de esta predicación lo que tú entendís que es que tienes que ir a comprar aquellos vestidotes que arrastran en el suelo así, te perdiste el punto, mi hermano. Te perdiste el punto, mi hermana. ¿Cuál es el punto de esto, mi hermano, mi hermana? Es que tú te vistas para honrar a Cristo, porque es Dios que te dio ese cuerpo, es Dios que te salvó, es Dios que quiere que tú adornes el evangelio con tu vida y con tu manera de vestir, y es a Él que le tienes que honrar. A mí no, hermano, hermana. Y Pablo sigue hablando de ese tema de la vestimenta y dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está prohibiendo. Pastor, mire, me voy a quitar este arete por aquí y despacito el otro también porque no oro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Las mujeres en Roma se vestían de una manera para impresionar a otras personas y también se arreglaban el cabello, escuchen esto, se arreglaban el cabello de una manera impresionante. Incluso sus poetas hablaban de torres sobre la cabeza de la mujer. O sea, los esclavos pasaban horas arreglándole el pelo a las mujeres. Y eran torres que tenían en la cabeza. Y esas torres de pelo así, con trenzas y lo que sea, venían decoradas con perlas, con diamantes, con oro, ¿verdad? Claro, imagínese usted una reunión en la iglesia de Éfeso. Y tienen todo aquel montón de hermanos humildes esclavos y de repente entran, ¿verdad? Los que tienen posibilidad económica. Y entra aquella señora que se tiene que agachar así para entrar porque el pelo tiene una torre de esas. Pablo dice que las joyas y el oro y las perlas y los vestidos costosos no sean parte de tu guardarropa. Pablo no prohíbe aquí una vestimenta de buen gusto, mi hermano, ni normal. Pablo habla aquí, mis hermanos, de una mujer que tiene el corazón lleno de orgullo y lleno de egoísmo y que está centrada en sí misma y que quiere que todos la miren cuando ella camina y la miren cuando ella se pasea. Pablo está hablando a esas mujeres. En resumen, Dios quiere que la mujer se vista de manera modesta. Las mujeres que dan buen testimonio del evangelio, mis hermanos, se visten con modestia. Esto tiene 1000 aplicaciones para tu vida, mi hermano. Para las mujeres de inmediato, obviamente estamos hablando de eso. Para los hombres también. Pero para los padres, ¿qué aplicaciones tiene esto? Tú eres responsable, número 1, de enseñarle a tus hijas a vestir con modestia y a vivir vidas con modestia. Como iglesia, nosotros somos responsables de eso, mis hermanos. De cuidar que nuestras hermanas sepan que a Dios le agrada, que debe vestirse con modestia. En segundo lugar, ¿cómo viven las mujeres que dan buen testimonio del evangelio? Ellas son conocidas por sus buenas obras. Miren el versículo 10 conmigo, mis hermanos. Si no, dice Pablo, claro, no quiero que se vistan de esta manera, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si la atención no debe estar primeramente en la apariencia física, externa, ¿en qué debe estar la atención? En las buenas obras, dice el apóstol Pablo. Pablo les dijo a las mujeres, les instó a las mujeres, les rogó a las mujeres a producir buenas obras
en lugar de dedicarle atención desmedida a la mera apariencia física. Pregunta, hermano, ¿cuál es la diferencia, hermana, entre el tiempo que tú pasas en el espejo, maquillándote, peinándote, lo que tú quieras, y el tiempo que tú pasas con Cristo en la palabra? Eso te deja ver mucho de ti, de lo que está en tu vida y en tu corazón, mi hermana. Pablo nos dijo, y yo no quiero que me malinterpreten, Pablo nos dijo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, que las mujeres se embellezcan con ropa decorosa. O sea, no es que tú te vas a descuidar y después vas a venir aquí toda despeinada y desarreglada y así como medio ahí hasta tropezándote, ¿verdad? Y dice, no, es que el pastor predicó el domingo pasado, ¿verdad? Entonces yo pasé toda la semana de rodillas en oración y en la palabra. Ese no es el punto, mi hermano. Ese no es el punto. No pierdas de vista el objetivo. Pablo, en términos generales, aquí está diciendo, cuida tu corazón, hermana, que tu prioridad sea Cristo, que tu prioridad sea el Evangelio, que tu prioridad sea servir a Jesús con tus buenas obras. Y Pablo no está solo con esta instrucción. Escuchen lo que Pedro dice en 1 de Pedro 3. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Y Pedro les dice en el versículo 3, 1 de Pedro 3:3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Parece que el problema era grande, porque Pedro no estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Pedro estaba escribiendo a muchas iglesias de la dispersión. El problema era grande. No de adornos de oro, de vestidos lujosos, exactamente lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, sino el interno. Les dice, no presten atención desmedida a eso, más bien concéntrense en el interno, en su corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pablo y Pedro están diciendo lo mismo. Si tú eres una mujer que ha creído en Cristo, no te enfoques en lo exterior, sino en tu corazón, en vivir una vida de piedad, en ser más como Cristo, mi hermano, mi hermana. Hay un excelente libro de la hermana Nancy Leigh DeMoss que se titula Mentiras que las mujeres creen. Se lo recomiendo. Excelente libro. Y ella dice, escribió un capítulo, una de las mentiras que las mujeres creen es: la belleza física es más importante que la interior. Ella dice, el engaño que estima la belleza física por encima de la del corazón, el espíritu y la vida misma, hace que el hombre y la mujer se sientan poco atractivos, avergonzados, apenados, defectuosos y sin esperanza de cambio. En otras palabras, si tu énfasis es en lo exterior, nunca estarás satisfecha. Jamás. Si tu énfasis es en cómo me miro, cómo me ven, cómo me veo, esto y el otro, siempre lo exterior, jamás llegará un día donde tú digas, ya llegué. Siempre hay unas libritas más. Siempre hay otro vestido que me gustaría. Siempre hay otros adornos que quisiera. Siempre. Eso, dice la hermana Nancy, lo único que hace es dejarte vacía. Porque eso nunca llena, mi hermano. Dios no nos creó en primer lugar para que nos veamos bien, sino para que le demos gloria a Él. Amén. Y dice la misma hermana Nancy Leigh DeMoss en ese capítulo, aún las mujeres más atractivas y admiradas confiesan no sentirse bellas. A mí esto me sorprende. ¿Cómo es esto posible? Como dicen los caribeños, ¿y qué es lo que pasa? Te pagan millones por mostrar tu cuerpo. Te pagan millones por salir en las películas. Y tú dices, ay, soy fea. ¿Qué es lo que está pasando aquí, pues? Y ella menciona Meg Ryan, no sé quién es, no tengo interés tampoco. Y ella es una estrella de Hollywood, según. Y dice, pienso que tengo una apariencia rara. Si pudiera cambiarla, me gustaría tener piernas más largas, pies más pequeños y una nariz más fina. Y es que nunca es suficiente. Es como si tú haces de tu Dios, tu ídolo, el dinero. Nunca tendrás suficiente. Nunca tendrás suficiente. Es como si tú haces de tu Dios tus hijos. Tus hijos son tu Dios. Cuando ellos te fallen, se quebró tu ídolo, se quebró tu vida. Si tú haces de tu ídolo tu apariencia externa, tu apariencia física,
30 años, 31, 32, 35, 40, 45, y tú estás perdiendo y perdiendo el control de las cosas, y ya las cirugías no funcionan, y ya el doctor no las recomienda, y se te fue la vida en algo que nunca llenó tu alma, que nunca llenó tu alma. Proverbios 31:30 lo resume perfectamente. Engañosa es la gracia y vana la hermosura vacía. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, mi hermana, teme a Jehová, ama a Jehová, concéntrate en Él, vive para Él, aprecia a Cristo, atesora a Cristo, valora a Cristo. Hermanas, enséñenlas a sus hijas que atesoren a Cristo, que Cristo es más importante. Más que cualquier look, Cristo es más importante. El pastor Warren Wiersbe dice: una mujer que depende solo de lo externo pronto se quedará sin municiones. Claro, los años pasan y no pasan en balde. Hermanas, nuestros cuerpos se envejecen, se arrugan y se desgastan. En lugar de compararte con otras, en lugar de competir con otras, eso es habitual en las mujeres, hermano. Habitual en las mujeres. ¿Cómo se mira ella? Ay, ¿cómo me miro yo? Eso es habitual, eso es común. Eso es casi, como dicen en inglés, second nature para las mujeres. Es increíble. Siempre comparando. Es que ella vino con high heels y entonces yo mañana high heels. Hermano, hermana, en lugar de compararte y competir con otras mujeres, en lugar de tener envidia de otras mujeres, de que ellas están con menos peso, etcétera, 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 en lugar de vestirte para llamar la atención de tu cuerpo, comprométete a conocer más a Cristo, vivir para Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo. Comprométete a eso, mi hermana, porque ahí hay plenitud de vida para siempre, delicias a la diestra de Dios para siempre, mi hermano. Cuando tú ya estés abuelita cargando a tus nietos, tú le vas a dar gloria a Dios porque tú te enfocaste en lo que tenías que enfocarte. Y no vas a lamentarte haber perdido años de tu vida en algo que jamás te llenó. Jamás te llenó. Y si tú dices: pastor, es que mire, yo no ando persiguiendo esas cosas, pero generalmente me siento fea. Hermana, escuche esto. El pastor Otto lo dijo en la conferencia de hombres perfectamente. No lo puedo decir mejor. Antes de la caída en pecado no había feo o bonito. Había bueno y malo. Eso es clave. ¿Estás viviendo para Cristo, mi hermano, mi hermana? Gloria a Dios. Dios te creó así como eres, con la nariz que tienes, con las orejas que tienes. Dios te creó así como eres, con tu metabolismo, con el tamaño de tus pies, todo Dios lo hizo y lo hizo bien. Él es Señor de tu vida y Él es Señor de tu cuerpo. Concéntrate en Él, mi hermano, y Él va a satisfacer cualquier anhelo de tu alma, más que cualquier vestido o joya o apariencia que tú has estado buscando. Número 3, ¿cómo demuestran las mujeres buen testimonio del Evangelio? Respetan el orden de Dios en la iglesia. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, Pablo pasa de la vestimenta a la relación con los pastores en la iglesia. Y Pablo dice que la mujer aprenda en silencio. Esto no es un silencio absoluto, mi hermano, porque si la mujer tuviera que estar en silencio, no cantaría, no oraría, y eso no tiene ningún tipo de sentido. Ningún sentido tiene eso. Pablo dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Es cuando llega el momento de la predicación de la palabra que la mujer aprenda en silencio. Eso no era lo que estaba pasando en Éfeso. En Éfeso el pastor se paraba y los otros pastores también, Timoteo ahí, y las señoras con aquellos peinados que ustedes se imaginan, se ponían de pie ahí. Tengo una palabra del Señor, y empezaba a caer el desorden ahí. Y Pablo dice: siéntense y aprendan
En silencio, ¿cuándo? Cuando se está desarrollando la enseñanza desde el púlpito de la congregación. Porque esa tarea, y lo vamos a ver la próxima semana, está diseñada por Dios exclusivamente para los hombres. Solo los hombres pueden ser pastores. En la Biblia no hay por ningún lado rastros de que Dios ha decidido que la mujer sea pastora. Por ningún lado, no hay. No lo busque porque no lo encontrará. Nunca la Biblia habla de pastoras. Las mujeres tuvieron un rol importantísimo. Es más, yo tengo un dicho: si las mujeres dejaran de venir a la iglesia desaparece. Hermano, la mujer es clave en la vida de la iglesia local. Es clave en la vida de la iglesia local. El viernes estuvimos en una cena de pastores y gracias a Dios por la vida de Victoria y Carmín. Ahí estuvieron presentando el proyecto de la conferencia de mujeres. Hermano, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque hay cosas para que las mujeres sirvan al Señor. Hay mucho espacio para que la mujer sirva al Señor. Y en el libro de los Hechos, Priscila y Aquila enseñaron, los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, a Apolos. Los dos enseñaron a Apolos acerca del camino de Jesucristo. En Tito 2 aprendemos que Dios quiere que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Las mujeres más maduras enseñen a las menos maduras. Y eso es algo que yo estoy orando que se dé en la iglesia, mis hermanos. Que las hermanas maduras en la fe le enseñen a las que están creciendo en la fe. Si no se dan esas relaciones, mi hermano, nosotros podemos estar viniendo y repitiendo este ciclo de venir a la iglesia por años y no vamos a crecer. Nunca. Hermanas mayores, inviertan sus vidas en otras hermanas. Invítense a tomar café, a hablar de la vida en Cristo, de cómo seguir a Cristo, de cómo ser fiel en el hogar, de cómo ser fiel en el área que Dios te ha llamado. En Tito 2, Pablo dice, las hermanas mayores enseñen a las más jóvenes. Segunda de Timoteo 1 y 3, Timoteo, ¿cómo fue salvo? Porque escuchó de su madre y de su abuela. Primera de Corintios capítulo 11, las mujeres oran y profetizan. Pablo dice que oren y profeticen. Claro, con una señal de autoridad, porque ellas están bajo sujeción, pero que oren y profeticen. El silencio, ¿a qué se refiere? A este momento. Si una mujer subiera aquí, voy a predicar a la iglesia, Dios está siendo deshonrado y el evangelio no está siendo bien representado. Y como el pastor MacArthur dice, si tu iglesia tiene una pastora, no tiene pastor. No hay pastor ahí. Están como ovejas que no tienen pastor. Y tal vez usted me pregunta, pastor, pero bueno, mire, Pablo escribió esto como allá por el siglo I. Eso fue hace 2000 años, pastor. ¿No será que Pablo estaba hablando de su tiempo? Porque en nuestro tiempo estamos más adelantados, pastor, usted sabe. La liberación femenina de los años 60, 70, etcétera, etcétera. Bueno, hermano, Pablo da dos razones para este mandato, que la mujer aprenda en silencio. ¿Cuáles son esas dos razones? La creación y la caída. Esto no es de culturas, esto es de diseño. Esto no es de siglo I o siglo XXI. Esto es porque Dios lo diseñó así. No porque el hombre es mayor que la mujer. No, mi hermano. No porque el hombre es más capaz que la mujer. No, por supuesto que no. De ninguna manera. O le hago una pregunta. ¿La mujer es mejor que el hombre porque puede tener hijos, dar a luz hijos? No, mi hermano. Es cuestión de diseño. Es cuestión de diseño. Dios le dio a la mujer el cuerpo y la habilidad de procrear hijos. Y no al hombre. ¿Por qué? Porque Él lo diseñó así. Y ahí están saliendo hombres que dicen que quieren parir hijos. Eso es una evidencia de que estamos viviendo Romanos capítulo 1. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Gente totalmente sin razón, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de lógica. Biológicamente, nunca un hombre ha parido un hijo, jamás. Y nunca lo parirá. Porque ese no es el diseño de Dios. No es porque las mujeres son mejores que los hombres. No, porque es el diseño de Dios, mi hermano. Yo conozco mujeres mucho más capaces que yo, mi hermano.
y capacitadas que pudieran estar predicando aquí cada domingo y esto llenarse. Pero no es por siglo XXI o siglo I, es por el diseño de Dios. Dios tiene a este burro hablando enfrente de ustedes porque es el diseño de Dios, mi hermano. Es el diseño de Dios. Pueden haber mujeres más elocuentes, pero que usen ese don en otras situaciones, en otras circunstancias, en otros contextos, no cuando la congregación se reúne a escuchar la palabra de Dios, porque ese es el rol de los pastores y los pastores solamente pueden ser hombres. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ese es el orden de Dios. Adán formado primero, no porque él es mejor, hermano. Eva fue formada de la misma carne del hombre. Los dos con dignidad, merecedores de respeto, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nadie más, nadie menos, pero diferentes roles. Yo no soy policía, eso no es mi rol. Yo no lo puedo parar a usted aunque lo mire manejando a 150 kilómetros por hora. Yo no lo puedo parar a usted manejando a esa velocidad porque ese no es mi rol. Si yo le hago señas así a usted, lo que va a hacer es atropellarme. Eso es todo lo que usted va a hacer. Porque ese no es mi rol, ese no es mi rol. El gobierno de Estados Unidos, la autoridad de Estados Unidos, no me ha dado a mí ese rol. Si lo para un policía, asústese, porque todos nos asustamos. Porque ahí sí hay problemas, mire. Porque ese es el rol. ¿Es mejor ese policía que cualquiera de nosotros que no es policía? No, hermano, no tiene sentido que ese hombre es mejor que nadie. Su placa le da autoridad. Dios creó a Adán primero, ese es el orden. La mujer la creó después. ¿Para qué? Para que sea ayuda idónea del hombre. No para mandar al hombre, no para gobernar al hombre, no para decirle al hombre qué hacer, sino para complementarse con el hombre. Y los dos trabajar en armonía, unidos, juntos. ¿Y cuál es la segunda razón que da el apóstol Pablo? Porque Adán fue formado primero, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Satanás astutamente lo que hizo fue invertir el orden. El orden era Dios, hombre, mujer, Satanás. Y Satanás invirtió el orden, y eso es lo que quiere hacer en tu matrimonio, en tu vida y en esta iglesia. Satanás quiere invertir el orden, quiere ser Satanás, mujer, hombre y Dios. Por eso, escuchen lo que les voy a decir. Cuando una mujer o un hombre no toman el rol que Dios les ha dado, esa es obra de Satanás. Cuando los hombres en una iglesia no se levantan para tomar la autoridad que Dios les ha dado, esa es obra de Satanás. Eso viene de Satanás. Porque Satanás eso fue lo que hizo en el principio. ¿Y saben qué? Cuando Satanás tentó a Eva, Adán estaba ahí, viéndolos. Ahí estaba, al ladito, parado. Y no hizo nada. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Miren lo que pasó cuando se reinvirtieron los órdenes. Miren el desastre que sucedió cuando se reinvirtieron los órdenes. Y Pablo dice, Eva incurrió en transgresión. Ese verbo es clave. En el griego es un verbo perfecto. Voz activa, modo indicativo. ¿Por qué dice todo eso, pastor? Yo no entiendo nada. Ahorita le explico. El verbo perfecto en griego significa que fue una acción en el pasado que ya terminó, pero que todavía el día de hoy continuamos viendo las consecuencias de esa acción. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, allá en el jardín del Edén se invirtieron los órdenes. Y ahí en su iglesia en Éfeso se están reinvirtiendo los órdenes. Y eso es obra de Satanás. Y lo único que trae es destrucción. Miren cómo estamos. Miren lo que ocasionó esa inversión de los roles. Cuando la mujer tomó un rol que no le pertenecía, cuando el hombre tomó el rol que no le pertenecía. Por eso a mí me gusta hablar mucho con los hombres. Hombres, estamos llamados a liderar nuestros hogares sin pedir disculpas. Ahí en tu escritorio, ahí se detienen las balas, como dicen en inglés. Dios te ha llamado a ti. A veces hablo con unos hombres. ¿Y cuándo vas a hablar con tus hijos? ¿Y cuándo vas a hablar con tu esposa? Ah, no, pastor, mire que es que yo los dejo que ahí vayan, ¿verdad? Despiértate.
Porque tú estás dejando la influencia de Satanás meterse en tu hogar. Y Satanás te lo va a destruir. Tú estás llamado a liderar. Liderar, como mandar, como tener como esclavos a tus hijos, de ninguna manera. Líder es aquel que se entrega sacrificialmente y está dispuesto a dar la vida por aquellos que dependen de él. La vida entera, como Jesucristo lo hizo. Jesucristo, el mayor líder de todo el universo, el que toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, vino y se sacrificó hasta morir por su iglesia. Si tú eres hombre y tú dices, yo soy líder, todos cállense aquí. No, estás muy perdido. Estás en otro planeta. Porque en la palabra de Cristo se muestra que el líder es el que da su vida por otros. Liderazgo es servicial en la palabra. Es el que más se sacrifica. Es el que menos duerme. Es el que más ora. Es el que más está en la palabra. Es el que más dice, vengan acá, vamos a estudiar la palabra. Vengan acá, vamos a estudiar la palabra. Nadie puede tomar tu rol. El pastor no puede tomar tu rol. El esposo de otras personas no puede tomar tu rol. Nadie. Tú tienes que tomar tu rol. Y yo puedo estar hablando de esto, hermano, toda la tarde. Mejor pasemos al punto número 4. ¿Qué les parece? En último lugar, ¿cómo una mujer da buen testimonio del evangelio? Esa mujer vive según el rol que Dios le dio. Hablamos de la iglesia, pero ahora Pablo nos va a hablar del hogar. Mire lo que dice el versículo 15, uno de los versículos tal vez más difícil de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cuál es el punto de Pablo? La palabra salvará ahí puede tener 3 diferentes significados. En primer lugar, salvación de salvación eterna. Entonces nos preguntamos, ¿la mujer se salvará teniendo hijos? ¿Es como se salva una mujer? ¿Es como es libre de la condenación eterna en el infierno? No, de ninguna manera. ¿No es así? Estamos de acuerdo aquí. La salvación es solo por gracia, solo por la obra de Cristo en la cruz. Quien cree en Jesús, si tiene hijos o no, eso no importa. Si es un gran pecador o un pequeño pecador, eso no importa. Si es anciano o niño, eso no importa. Quien cree en Jesús es salvo, punto. Y ya no va a condenación. Entonces, esa palabra salvará no significa salvación eterna. Entonces, ¿significará salvación de problemas en su vida? ¿Se salvará, no tendrá nunca más problemas si tiene hijos? No, por supuesto que no. Y las madres aquí van a dar testimonio de primera mano que más bien tener hijos aumenta los problemas, ¿verdad? Entonces no se trata de que te salvarás de enfermedades o te salvarás de, como en otras partes del Nuevo Testamento. Jesús, cuando sanó a varios paralíticos, les dijo, tu fe te ha salvado. Eso era salvado de, ya no tienes esta enfermedad. Pero las madres no es, hey, tener hijos te ha salvado de manera que ya no vas a volver a sufrir en tu vida. No, de ninguna manera. Sí, ahí empieza más bien la fiesta, ¿verdad? Cuando se tienen hijos. Esta palabra salvar se refiere a preservación, en el sentido que la mujer es preservada del ataque de Satanás para invertir el orden de Dios. La mujer es preservada del ataque de Satanás para invertir el orden de Dios. Escuchen esto, hermanos. La primera mujer no mantuvo su lugar asignado por Dios y cayó en pecado. Satanás ganó ventaja ahí. ¿Cómo puede entonces una mujer en la iglesia actuar mejor? Y esto lo dice un comentarista. La respuesta de Pablo es esta: ellas serán preservadas de Satanás si se adhieren al rol dado por Dios, centrado en la familia y en el hogar. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. Engendrando hijos. Esta es una figura de lenguaje que se llama sinécdoque. Sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Nosotros usamos sinécdoques todo el tiempo, aunque usted no lo sepa. La sinécdoque es una figura de lenguaje en la cual una parte representa el todo o el todo representa una parte. Por ejemplo, cuando usted dice, le doy gracias a Dios por este techito que me ha provisto. ¿Usted anda con un techito cargándolo? ¿A qué se refiere cuando usted dice, dámosle gracias a Dios por el techo que tenemos?
a la casa que usted tiene. La casa que usted tiene no solo tiene techo, tiene pared, isolación, electricidad, tuberías, etcétera. Pero usted no va a decir, yo le doy gracias a Dios por el techo, por las tuberías, por el agua, por la electricidad, por esto y por esto y por el otro. Usted no dice eso. Usted usa sinécdoque. Usted usa una parte para referirse al todo. ¿Cuál es una función que Dios ha dado a las mujeres? Tener hijos. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí, la mujer se libera de este ataque de Satanás, de invertir los roles, cuando ocupa el rol que Dios le ha dado. No todas las mujeres tienen hijos. Es más, Pablo habla en Corintios y dice, yo les quisiera ahorrar algunos dolores de cabeza y preferiría que se quedaran sin casarse. O sea, Pablo dice, algunas mujeres se van a quedar sin casarse, sin tener hijos. Por supuesto que sí, eso es normal, natural. O sea que no todas las mujeres van a tener hijos, pero todas las mujeres tienen un rol que Dios les ha dado, que es ser mujer, vivir como mujer, ocupar el rol de mujer. ¿Y qué dice Pablo? Se va a preservar del ataque de Satanás al ocupar el rol que Dios le ha asignado. La mujer fue una bendición de Dios para el hombre en la creación, y es una bendición tener hermanas preciosas, llenas de dones y de talentos para la obra de Cristo. Dios quiere que vivamos como hombres y mujeres que adornemos el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque no nos dejas en oscuridad, en tinieblas. Y nos llamas a vivir de acuerdo al Evangelio, Señor. Nos llamas a andar de acuerdo al Evangelio. Te pedimos que hombres y mujeres aquí de esta congregación vivan adornando el Evangelio. Que otras personas nos escuchen nuestro mensaje y nuestras palabras acerca de Jesús y miren nuestras vidas cambiadas, transformadas. Padre, bendice a cada hermano y hermana aquí. Limpia nuestros corazones de rencor, de ira, de contienda, Señor. Limpia nuestros corazones de orgullo, de vanagloria, de egoísmo. Ese orgullo que hace que anhelemos que otros nos miren a nosotros. Ese orgullo y ese egocentrismo que hacen que queremos que las miradas estén fijadas en nosotros, en nuestra vestimenta o en nuestra apariencia. Quita eso de nuestros corazones, te lo suplicamos, Señor, para tu gloria. Yo quiero hablar específicamente, si tú estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero hablar contigo. Tal vez tú has visto un mal testimonio de cristianos y por eso dices, mejor no. Dios no funciona. Miren cómo viven estos. Yo te quiero decir a ti que Dios mandó a Cristo Jesús, que es el único hombre perfecto que ha vivido como representante de los hombres y mujeres imperfectos que tú conoces. Toda persona que ponga su fe en Cristo será salvo. Si tú no conoces a Cristo hoy, yo te ruego que tú te arrepientas de tus pecados y no pongas excusas de que otras personas no están viviendo como deberían. No pongas excusas, sino que le entregues completamente tu vida a Cristo, porque Él quiere salvarte, así como ha salvado a incontables pecadores y pecadoras como tú. Tú le puedes decir a Dios, Dios, yo en esta tarde confío en Jesús, me arrepiento de mis pecados y confío en el sacrificio de tu Hijo Jesús.